Estamos de regreso y como dijimos antes de la pausa, tenemos a un invitado que nos va a hablar aún sobre cómics en un nuevo segmento que tenemos en el día de hoy especial, Windsor Espinal. Hola Windsor. Hola, y como ya saben, ese es mi nombre y les traigo las curiosidades y noticias del mundo del cómic. Por cierto, ¿sabían que Star Wars salvó a Marvel de desaparecer? Oigan, los 70 fueron una época terrible para los cómics. En esa difícil época, Stan Lee recibió la propuesta de hacer un cómic de una película de ciencia ficción que se estrenaría próximamente en ese año. Este rechazó la oferta, pues la fama de Star Wars aún radicaba en una galaxia muy lejana. En esa época, no cualquiera estaba dispuesto a apostar por un nuevo filme cuyos actores eran prácticamente desconocidos. Esto sin tomar en cuenta que el trato incluía publicar esta serie antes de que siquiera la película fuera estrenada. Cuando todo parecía perdido, Roy Thomas, escritor de Marvel y antiguo editor en jefe, decidió apoyar el proyecto. Su influencia no fue tomada a la ligera, pues este fue el mismo que trajo a Marvel la licencia para un cómic basado en Conan the Barbarian o Conan el Bárbaro, el cual fue basado también en una novela que fue muy exitosa en un principio. Ellos decidieron adoptar el trato y el cómic salió a la venta en 1977, mismo año en que se estrenó la famosa película. Con 100.000 copias vendidas inicialmente, fue un éxito rotundo. Encima de esto, luego de que la película se estrenara, los ejemplares siguieron vendiendo millones y millones de copias. Eso es sin tomar en cuenta que en este año uno de los cómics más vendidos fue el de Star Wars. O sea, espérate. Padre. Star Wars existe por Marvel, ¿es lo que tú me estás diciendo? Al revés. Te puedo decir que ahora mismo Marvel, que está en una época que sencillamente, papá, iban a desaparecer. Nada de relajo. ¿Tú te acuerdas el planeta que explotaron, Alderaan, con la Death Star? Más o menos así, porque estaban a punto de irse a la quiebra. Ok, entonces le trajeron la idea de Star Wars y eso fue lo que lo sacó a ellos de la quiebra. Bueno, para ponértelo más sencillo y para que la gente le llegue, mira que lo que señores. pasa. Star Wars ya la película estaban haciendo. Okay. Pero dijeron, papá, tenemos que hacer una manera promocional para que la gente le llegue, porque eso era una película desconocida. Star Wars fue un boom tan grande y es reconocido en la historia del cine de la manera en que es reconocida, por el hecho de que eso salió de la nada, papá. George Lucas vino, bueno, yo tengo una idea, yo voy a hacer una space opera, como quien dice, una fantasía espacial. Y cuando viene esa película que tiene ese boom tan rotundo, la gente se quedó como que, manito, ¿y de dónde fue que tú saliste? Ya entiendo, ya. Yo no sabía eso. Sí. Y eso, que yo creo que yo sé de que mucho eso. Pero no, tú eres duro, Alex, tú lo sabes. Pero Windsor, ¿qué más tenemos para hoy entonces? Bueno, algo muy importante es que muchos conocemos de cómics. Hay mucha gente que incluso lo ven como los clásicos paquitos dominicanos, pero ¿sabían que los cómics también pueden ser parte de un cambio social? Por ejemplo, Superman ayudó a destruir al Ku Klux Klan, o KKK como se le conoce en Estados Unidos. Escuchen esto, en 1940 dos cosas eran extremadamente comunes en Estados Unidos: la radio y el Ku Klux Klan. Esta última era una organización terrorista y extremadamente racista. Lamentablemente, la mayoría de los estadounidenses de la época no estaban conscientes de esto, pues el Ku Klux Klan ocultaba su verdadera naturaleza a través de actos caritativos que beneficiaban a las comunidades principalmente de raza blanca. En 1946, un héroe, Stetson Kennedy, activista que se había infiltrado en las filas del KKK o Ku Klux Klan, pidió ayuda a los escritores del show de radio más popular de la época. ¿Y a que no saben cuál es? Las aventuras de Superman. Estos iniciaron una serie de 16 capítulos titulada Clan of the Fiery Cross, o se podría traducir como el clan de la cruz en llamas. En esta serie, Superman enfrenta al KKK, revelando al pueblo estadounidense que si dejaban que esta organización siguiera creciendo, no serían muy diferentes a los nazis. Algo que cabe destacar de esto es que Kennedy ya se había dirigido al FBI y a la policía y revelando planes de que el Ku Klux Klan quería apropiarse de armas para apropiarse del país y seguir con sus operaciones terroristas. Pero esos no le hicieron caso porque tenían miedo al Ku Klux Klan, que ya, por ejemplo, para 1920 ascendía a más de 5 millones de miembros. O sea, eso de los cómics también se involucraba en cosas sociales, de ayuda, de... Claro, porque hay que tener en cuenta que ahora como las películas hacen lo mismo, como que tratan de atacar temas sociales. Sí. En ese tiempo los cómics tenían... Era el boom también. Exacto, también era el boom. Muy grande. Era el boom de la época. Pero para que tú veas que Superman, así como yo en los cómics, en la vida real, manito. También. Ya tú sabes, hombre de acero, manito. Y por último, Windsor, ¿qué tenemos? Bueno, finalizaremos con otra noticia, en el cual es de una frase muy famosa que es:
con un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Apuesto a que si tú oyes eso, tú vas a pensar que eso tiene que ver con Spider-Man. Y podemos decir que Marvel utilizó esta frase por primera vez junto a la primera aparición de Spider-Man en el cómic Amazing Fantasy número 15 de 1962. Viejo, ¿verdad? Mierda, ¿sí? Bueno, más viejo que yo. Exacto. Y más viejo que todos los que estamos aquí. Muy seguro que crean que la frase fue utilizada por el tío Ben, pero esta no solo no fue utilizada por él en este cómic, sino que es dicha luego de su muerte por el narrador. Bueno, la verdad es que en cómics que salen más adelante se cita que fue él que lo decía a través de su vida, pero inicialmente no era algo de él. Además, Franklin D. Roosevelt escribió un discurso la noche antes de su muerte, en 1945, cuente los años, que incluía la siguiente frase: hoy hemos aprendido en la agonía de la guerra que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Wow, y es así. Te explotó la mente, ¿verdad? Y es así. Si viajamos aún más en el tiempo, como si tuviéramos una maquinita, descubrimos que en 1908, Theodore Roosevelt, que tiene el mismo apellido, dijo una frase similar referente a por qué él no serviría un tercer término como presidente. Creo en el poder, pero también creo que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Para ponerles algo más todavía como la cerecita encima del bizcocho, 2 años antes, Winston Churchill, el mismo que ustedes conocen, dio un discurso que decía: donde hay un gran poder, existe una gran responsabilidad. Oh my God. O sea, dime, ¿fue un copy-paste? Técnicamente. La verdad es que los historiadores no están seguros del verdadero origen de esta frase, pero uno de sus usos documentados más antiguos fue durante la única y la gran Revolución Francesa, por un escritor anónimo. Esto dice así: ellos deben considerar que una gran responsabilidad sigue inseparablemente a un gran poder. Importante saber esto debido a que los que han estudiado la Revolución Francesa saben el gran desastre que pasó luego de que inició, ya que a pesar de que en un principio tenía muy buenas intenciones, al final la gente que la organizó hasta cierto punto se volvieron locos con el poder y empezaron a perseguir incluso a sus mismos allegados. Claro. Una cosa, Winsor, ya independientemente de todo lo que nos has contado, que es muy interesante, dime de ti y los cómics. ¿Cómo es eso tú y cómo te gusta, pero qué es lo que tú realmente haces ¿Cómo nace esa pasión? Esa pasión. Bueno, debo citar 2 momentos importantes de mi vida, porque empecé a leer cómics más o menos en el año 2000 con lo que fue Civil War, y eso viene al caso, ya que usted sabe la película que viene por ahí. Sí. Pero la realidad es que todo empezó con las caricaturas. Por ejemplo, muchos seguro conocerán a la serie de X-Men de los 90 o los 92. La Pexicar. La Pexicar, manito, aunque no pude tener ninguna porque mi mamá no me dejaba, pero no hay de otra. Pero algo que de verdad afianzó esto fue el hecho de que yo hice un curso por medio de la página Coursera.com, que fue con la Universidad de Singapur. El curso se llamaba Superhero Entertainments, el cual te llevaba a través de la historia de los cómics. En un principio yo lo hice por diversión, pero me hizo entender que los cómics o arte secuencial, lo cual engloba todo lo que tiene que ver con manga, cómics norteamericanos, cómics italianos y de todos los cómics alrededor del mundo, que, como tú lo dijiste, son una fuerza de cambio social. Sí. Un ejemplo muy claro de esto es que en la Segunda Guerra Mundial, uno de los libros más leídos por los soldados estadounidenses, que eran los cómics. Incluso, si conocen a Capitán América, eso inició como una propaganda para que el pueblo se impulsara a luchar contra los nazis. Claro, una forma dinámica para tratar esos temas sociales de la actualidad o de ese tiempo que era la actualidad. Sí. Winsor, la verdad que muchas gracias. Este segmento me encantó a mí. Si yo quiero saber más de eso, Winsor, ¿hay alguna forma de yo encontrarte en internet? Bueno, tenemos un grupo que está directamente, va de la mano con Geek Plus, se llama Cultura Comic RD, y una cuenta en Twitter que se llama @culturacomic o @culturacomic, me puse muy gringo ahí. Pero nada, y ahí estamos, siempre compartiendo contenido, y además que en la página de geekplus.com pueden encontrar artículos que van asociados a todo lo que yo he dicho en este increíble segmento. Bueno, ya saben, a toda la gente que le gusta, sigan a Winsor para que se enteren y estén más actualizados sobre este arte, yo diría, ¿verdad? Perfecto. Winsor, de verdad que muchas gracias por venir. Muchas gracias por estar con nosotros. Señores, Cultura Comic RD, si quieren seguirlo por Facebook. Y no se muevan, que ahora vamos a comerciales, pero cuando volvamos venimos con el Top 10 de música urbana.